Vamos con otra historia, David, porque tenemos a Lucas con nosotros y, bueno, ahora dices, ¿quién es Lucas? Pues es conocido, sí. Ha estado varias veces aquí con nosotros porque además es un amigo y compañero. Míralo. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos vais a contar? Pues hoy vamos a hablar del Escorial, porque más allá de ser una construcción increíble, pues también tiene muchas cosas ocultas, místicas, y de alguna forma fue un punto de inflexión en esa época de lo que nos ha llegado a nosotros como el Imperio Británico, que se apoderó del mundo. Pero vamos a intentar con Lucas también hablar un poquito de alquimia, de esa magia y al final de un camino interno y exotérico. Me regaló hace tiempo Dani Bello este libro, La cara oculta de Felipe II, y bueno, es un libro que de Juan Atienza, en el cual nos vamos a basar, más allá de implementar algunas ideas holísticas de historia, junto con Lucas también de astrología, y de ver lo que fue en ese momento histórico, sobre todo para la sociedad, y después de lo que quedó con la leyenda negra, ¿no? Que de aquí parte de esta misma época y tiempos. Así que, hermano, hemos preparado un PowerPoint, espero que les guste, y vamos a hacer un repaso, ya les digo, a nivel holístico de lo que da todo este tema. Y sí, hablamos del Escorial, para muchos la octava maravilla del mundo. Es un palacio que fue residencia de la familia real española en su momento y donde también están enterrados los reyes de España. Además del palacio y del panteón, pues también hay un monasterio, una basílica, una biblioteca, un colegio, porque en él se quiso unir todos los conocimientos y se le llama también el Axis Mundi, el eje del mundo. Y ahora vamos a ver todo esto y mucho más, insisto, de forma holística, porque creo que todo este conocimiento, como siempre intentamos hacer, también es para adentro, por todo lo que esconde o guarda todo este monumento. Sí, la siguiente página, ahí la portada del libro, Juan Atienza, que bueno, había escrito este libro, ¿no?, de La cara oculta de Felipe II, y básicamente fue un escritor, un guionista, director de cine y documentalista español que consiguió, entre otras cosas, pues hacer este libro y otros tantos estudios que nos ha llegado hasta nuestros días. Y para hacer un poquito el contexto histórico, pues estamos hablando que la persona Felipe II, quien mandó a hacer el Escorial, aquí lo ven, vivió de 1556 a 1598, era hijo, aquí están un poquito el auge y la decadencia de lo que eran los Austrias. Su padre era Carlos I y V, que es primero de España y quinto de Alemania, y un poquito pues para que vean, ¿no?, el marco histórico. Sí. Ya luego vinieron Felipe III, Carlos II y Felipe IV, ya se acabaron también después de perder lo que eran todos los terrenos de ultramar, todos los territorios de más allá. Exacto. Y Lucas, sobre todo, ya para darte paso un poco en el tema, al final hoy en día está denostada en nuestros tiempos la astrología, ¿no?, todo lo que es los horóscopos, y justamente en esas grandes linajes se tenía muy en cuenta hasta para construir estos monumentos. Sí, totalmente, ¿no? La astrología, fíjate qué curioso que el Escorial acaba en 1583-84, ¿no? Después de 20 años. Fue de una conjunción Júpiter-Saturno a otra conjunción Júpiter-Saturno. Algo de lo que hablan mucho los especialistas de astrología mundial, ¿no? Por ejemplo, Vicente Casaña, ¿no?, que es uno de los astrólogos españoles muy buenos que hay por aquí. Y en el 84, en 1584, sale una bula papal de Sisto V, ¿no?, este papa, que prohíbe la astrología. O sea, este es un poco la jugada. O sea, yo todo esto del Escorial también quisiera encararlo un poco como un punto parecido a lo que está sucediendo aquí, ¿no? A este tema de decir, no, venga, prohibimos los coches a gasolina, pero nosotros los misiles que tiramos todos los días no son eléctricos. Claro. O sea, ellos prohíben unas cosas para nosotros, pero para ellos hacen un poco lo que quieren, ¿no? Aplican otras. Todo, sí, claro, al final es una tapadera, ¿no? Como el tema de la OMS y como el tema de este tipo de concilios, ¿no?, que tienen estas juntadas supranacionalistas, ¿no? Llámale el Consejo Europeo, llámale la OMS, llámale la OTAN, llámale como quieras, ¿no?, la UNESCO. Y bueno, en aquella época sucedía algo bastante parecido. Entonces realmente Felipe II se dice que tenía una influencia muy importante en su carta, la cual tenía un astrólogo que se llamaba Matías Jacob, varios astrólogos, pero uno fue Matías Jacob, que le hizo la carta que se llamó el Pronosticón,
que parece ser que es una carta astral bastante larga y que se guarda aún hoy en día en la biblioteca del Escorial, al parecer. Y también le hizo una a John Dee, porque claro, esta historia del Escorial es increíble, os lo juro. Dios, sí, o sea, esto barre con El Señor de los Anillos y con... Sí, Juego de Tronos. Aquí hay espejos mágicos, hay magos, hay traiciones, hay muertes de hijos medio raras, hay papas, hay cosas... Se podría hacer una serie televisiva, entonces. Bueno, vamos, pero de 20 temporadas, ¿no? Y bueno, también John Dee parece que le hace, cuando él está en Inglaterra, cuando hace un matrimonio con una tía suya, ¿no? En Inglaterra, que fue su primera, digamos, su primera pareja que tiene Felipe II, también le hace una carta natal pues de John Dee, ¿no? John Dee, el mago por excelencia, que pueden googlear cualquiera, quiero decir, cualquiera puede googlear a John Dee y va a encontrar que es un nombre pues pesado, ¿no? Sí, ahora... en toda esta transición de Venecia a Inglaterra, al final es una transición entre Venecia e Inglaterra, la cual pues se puede citar perfectamente a Jorge Guerra, y también pues en vuestro canal, ¿no? Que se habla mucho de la nobleza negra y de todo este tipo de transición, ¿no? Todo esto justo encaja en ese momento. Totalmente. Entonces... No, y vamos a seguir un poquito el power y después ahí metemos los personajes, ¿no? Pero básicamente Felipe fue un defensor a ultranza de la fe, fanático religioso, dicen, mesiánico político, pero sobre todo estuvo por encima hasta de la propia Iglesia. Tú habías hecho hincapié, y por eso te había tirado la pregunta, ¿no? Porque está el Escorial todo relacionado con la astrología, los horóscopos, con todos estos designios de Dios a través de los cielos, y justamente con esa bula que la Coeli et Terrae, donde solo Dios decía que podía ejercer el destino, por eso se prohíbe la astrología. Pero justamente aquí en España, a través de las Cortes de Castilla, para hacer el título de medicina, tú tenías que hacer astrología, si no, no te lo daban. O sea, imaginaros lo imprimido, ¿no?, que estaba ese conocimiento en toda la sociedad de saber. Si pones ahí la lámina y así hacemos el contexto histórico. Vale, pues para acabar un poquito el contexto histórico, antes de pasar un poquito más en concreto a lo que es el Escorial, veíamos Felipe II, de dónde venía, ¿no? Todo el linaje, ya saben ustedes, de lo que era Juana la Loca, Felipe I el Hermoso y la descendencia, que ya se juntaron también la familia Habsburgo allí en Alemania y con Borgoña. Sí. Y el contexto también histórico, Felipe II tuvo 4 grandes matrimonios. Del primero de ellos fue con María Manuela de Portugal, con el cual se tuvo el hijo Carlos, que después veremos que da lugar a la leyenda negra, porque muere después de estar encarcelado por el propio padre, Felipe II. Después se casó con María I de Inglaterra, en la Tudor, esa no tuvo hijos. Después se casó en tercer matrimonio con Isabel de Valois, donde tuvo solo hijas, tuvo 5. Y después definitivamente se casó con Ana de Austria, que tuvo 4 hijas más, y incluido Felipe III, que fue el que lo continuó, ¿no?, en la corona. Ahí está. Bien. Bueno, y interesante hablar sobre todo de este segundo matrimonio, que fue con María I de Inglaterra, ¿no? En Sin el contexto, hijos, claro, que no tuvo hijos, pero el contexto que tuvo y la descendencia de donde venía también de los Tudor, de Enrique VIII allá en Inglaterra, por todo lo que supuso con el tema del protestantismo. Sí, lo que estaba hablando Lucas al principio, ¿no? Fue esa gran guerra que se da en esta época, la batalla entre el gran imperio español contra una Inglaterra crecida por todo el dinero veneciano que se había ido para allá a través también de Ámsterdam, y cómo generar un imperio que a la postre lo continuó Estados Unidos y es el que se ha acabado imponiendo en la actualidad. Enrique VIII, el Tudor, subió al poder en 1509 y se casó con Catalina de Aragón, otra hija de los reyes católicos, y tuvieron a María I, que le llamaban la Bloody Mary, la sanguinaria, que por eso el Bloody Mary, el cóctel, es rojo, porque era la sanguinaria, en su honor. La Iglesia pues no dejaba divorciarse a Enrique VIII, y por eso en parte se creó el anglicanismo en 1532, porque no le dejaban divorciarse como tal, y ayudado de un veneciano, Zorzi, de otro, que era Contarini, y de toda la familia Cromwell, fue cuando impusieron pues el poder crearse, salirse de la Iglesia católica, que era otro tipo de iglesia, y también allí pues casarse ya con quien quisiera también después. Luego se casó con Ana Bolena y tuvieron a Isabel I, que era la de las 13 colonias vírgenes de Estados Unidos, porque murió virgen, y fue cuando Inglaterra abrazó ya también al protestantismo definitivamente. Vemos aquí cómo estaban unidos, insisto, Inglaterra, Venecia, el protestantismo, el anglicanismo. Y sobre todo lo que decía también Lucas antes, los consejeros venecianos de Isabel I eran Cecil y John Dee, el mago, del cual después también hablaremos un poco.
Bien. Es que hemos querido hacer un poquito de contexto histórico al principio, para que también... Para llegar a buen puerto, sí, está claro. En esa época existía lo que era el Partido Veneciano en Londres. Partido veneciano, político. Los venecianos se hicieron prácticamente con toda la banca de Londres. Y también con toda la compañía del Levante, que antes era veneciana, pues crearon la Compañía de las Indias Orientales, que ya es inglesa. 8 años después. Entonces vemos como hay un traspaso, ¿no? Una transposición de lugar y de poder. Muy bueno. Como que la serpiente va mutando, claro. Y en una Inglaterra que no valía nada en el año 1500, Sí. Pues se convierte en el gran imperio. Y mira, en Venecia, precisamente, fíjate, esto se puede ver todavía a día de hoy con el IHS ahí metido. En muchos de sus grandes edificios, con la magnificencia que tienen. Aquí también lo pueden ver, campo de jesuita. Sí. Muchas de los palacios todavía guardan, se puede ver y Esa rastrear. parte de historia. Esa Claro historia. que también tuvieron ahí su importancia, ¿no? Sí. Era la época de William Shakespeare, ¿no? Obviamente el Mercader de Venecia, todo el mundo se lo ha visto, cómo tiraba también un poquito contra ese mundo veneciano que ocupó Inglaterra, y la época de Francis Bacon con las bases de lo que sería la ciencia, ¿no? La estructura de cómo se tenía que investigar. Exacto. Pues y para ver esos, un poquito la gente que tuvo influencia en todo ese anglicanismo, pues uno de ellos era Gasparo Contarini, importante, de familia veneciana, y que también fue cardenal en su día, y fue el que presentó además la propuesta de para que Loyola se creara la Compañía de Jesús. Se la presentó al Papa, para que se crearan los jesuitas. Fue uno de los que impulsó el luteranismo, y además también pues propagó toda la reforma dentro de la Iglesia. Aquí para nosotros vemos un poco ya la infiltración jesuita dentro del Imperio español, que de alguna manera después obviamente los tuvieron que echar, pero ya vemos cómo se inicia de la mano nuevamente de Venecia, que son los que lo introducen en este mundo papal. Y otro de los que estaba por ahí también dando vueltas, aparte de Contarini, eran los de la familia Zorzi, también familia veneciana súper importante. A día de hoy pueden ver también, todavía hay quedan palacios en Venecia con su nombre, obviamente. Y bueno, pues Zorzi era el tío de Contarini, están directamente relacionados. Fue mandado a Inglaterra, de Venecia a Inglaterra. Todos pertenecen prácticamente a la Universidad de Padua y muchas de las elitistas del momento, y fueron los que ayudaron a Enrique VIII, el Tudor, a que se impusiera ese anglicanismo. Zorzi además interpreta el Antiguo Testamento para dar nulidad a ese matrimonio de Enrique VIII, como decíamos, con Catalina de Aragón. Al haber estado casada, dijo, como ya estaba casada anteriormente con su hermano, pues se podía... Era nulo ese matrimonio, entonces ya no tienes ni que divorciar, y no tienes que pedir la dispensa papal. Ya nulidad y punto. Y si tú no me lo quieres reconocer desde Roma, pues yo me invento una nueva iglesia. ¿Qué es lo que pasó, básicamente? Está bien. Por el tema del divorcio del Tudor, sí. Otro personaje era Paolo Sarpi, también encontramos por ahí en medio, importante, también de Venecia, defensor de todo esto, de los intereses de Venecia frente al Papa. Habían graves desencuentros también sobrevenidos entre los gobiernos, incluso violentos, y encontró en Galileo Galilei, aquí también a destacar, se convirtió en amigo de Galileo, en su confidente, y presentó una carta al Papa donde exigía la sumisión a los venecianos. Y la corte romana pues envió contra él a asesinos. Dicen que incluso le intentaron sacar de en medio a Paolo Sarpi, ¿no? Por todo el conflicto que se estaba generando, insisto, la Iglesia Católica, ese mundo que había de poder, con el otro que se estaba emergiendo con Enrique VIII, lo que fue el anglicanismo, el protestantismo y la separación de las iglesias. Bien. Y otro también, como decíamos, fue Francis Bacon, que encima era amigo de Paolo Sarpi, parlamentario también de Inglaterra, padre del método científico, como todo el mundo conoce, Sir Francis Bacon, del empirismo, de la filosofía. Era astrólogo también, abogado, era Rosacruz. E incluso hay un debate que se decía que incluso era la misma persona que Shakespeare. Tú esto lo habías escuchado, ¿no, Lucas? Que Shakespeare se dice que no podía haber hecho él mismo tantas obras en tan poco tiempo, y de alguna forma era como un conglomerado de escritores, o obviamente tenía que pertenecer a otra alcurnia de la sociedad, y de alguna forma venían a decir muchos que era el propio Francis Bacon el que escribía. Sí, esto lo escuché, y viene todo a cuento un poco también con el directo vuestro la semana pasada, que fíjate que es la misma época en la que William Hervey empieza a decir que el corazón es una bomba mecánica. Es la misma época, él estudió en la Universidad de Padua, él fue médico de Bacon, se encontró con Bacon y lo trató, y también tuvo un encuentro con Galileo y con los jesuitas. Todo este entramado un poco más materialista que se estaba gestando un poco en ese sitio, ¿no? En esa época, con todos estos personajes, siendo la Universidad de Padua
y la Universidad de Oxford, uno de los sitios donde más se hacía este tipo de propaganda que llega hasta hoy en día, ¿no? Que hoy en día todavía continúa, ¿no? Es una cosa... Lo han hecho bien, vaya, se lo han currado los tipos. Sí, sí. Bueno, pues una vez visto un poquito el contexto histórico y sobre todo las influencias venecianas, inglesas y la gran confrontación que había en ese momento, retomamos un poco, ¿no?, con Felipe II, que se conoce como el gobernante más poderoso del mundo. Incluso combatió al Papa en conflictos de las que se llaman las dos espadas, ¿no?, por el poder espiritual y el terrenal. Incluso aquí hemos puesto la imagen del mapa de Monte Urbano, que es de 1587 y se representó en su momento a Felipe II por el gran poder que tenía. Exacto. Que era el rey de reyes, se podría decir. Todo el mundo tenía estaba mucho supeditado. Y como decían los compañeros, pues Felipe II de España era un gran defensor de la fe, iba contra los herejes, pero también aplicaba mucha alquimia, mucha magia, como ahora iremos viendo. Sí, la idea sobre todo es que la Iglesia Católica estaba prohibiendo un montón de ensayos, de libros, de ideas, y Felipe II en el Escorial básicamente lo que hizo fue decir, mira, a vosotros que os están echando de todos los sitios, os recojo y vamos a hacer aquí un gran círculo de conocimiento en el Escorial. Es decir, no desechó todo y de alguna forma le dijo a la Iglesia, tú di lo que quieras, pero yo estoy por encima tuyo. Por eso hizo un Axis Mundi aquí en España, en el Escorial. Se creó entonces, supongo que lo iremos viendo, poderes ocultos. Lo que viene siendo también masonerías, rosacruces, etcétera. Conocimiento, etcétera. velado. Conocimiento, pero que a espaldas del pueblo, a espaldas del conocimiento. Del pueblo, incluso del propio poder establecido, que en este caso no solo era la Iglesia Católica, sino era la nueva Iglesia que se está creando también con el protestantismo en Inglaterra. Bueno, claro, obvio, la Iglesia Católica también fue un poder oculto en aquella época y lo sigue siendo ahora también. Es decir, que no nos vayamos a sorprender ahora. Claro. Me gusta. Ahora va a empezar lo bueno, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a vislumbrar un poquito, ¿no? Aquí veíamos en la imagen como lo que decía Jordi, que hizo salvar a muchos libros que hubieran sido quemados y desaparecidos para siempre por la propia Inquisición, ¿no? Que no quería que cierto conocimiento pues perdurara o se conociera. Claro. Y aquí vemos incluso el pronosticón, que es el horóscopo que le sacaron a Felipe II, que decía Lucas al principio. Si quieres hacer un poquito de referencia, Lucas, sobre esta carta astral que hizo Matías Jaco. Sí, y también hacer referencia a la lámina donde aparece el mapa de Monte Urbano. Vos sabés que Mercator hace unas esferas que ahora están en el Museo Arqueológico de España. Me chupé una conferencia sobre todo este tema, y una fue dedicada hacia Carlos V. O sea, todo viene un poco en esa época también, el tema de las esferas, los mapas mundi, y sobre todo los globos terráqueos. Con una tipo de orden eclesiástica que cogía huérfanos, por lo menos es lo que cuentan, y parece ser que uno de estos huérfanos pues fue este Mercator, o de una familia pobre que no podía mantenerlo muy bien y tal y cual. Se cambió el nombre, como muchas veces se hace broma, yo no sé si ustedes lo sabían de verdad. Él tenía un nombre que hacía como un apellido que hacía un poco referencia como a un mercader de bajo nivel, ¿no? Y él se cambia a Mercator, ¿no? Como, oye, me cambio a soy un mercader, pero uno que mueve de verdad mercancía, ¿no? Y tiene que ver mucho con la corona española y con todo lo que se estaba haciendo en la parte de Flandes, ¿no? Esto se hizo todo en aquella zona de la Europa más central o nórdica. En cuanto al pronosticón y al tema de los libros, tiene mucho que ver que, por ejemplo, como decía, se le da mucha importancia en la carta de Felipe II a Júpiter y a Saturno. Por eso el tipo viste un poco de negro, él viste de negro normalmente, y esto es lo que se dice, ¿no? Obviamente saber si fue exactamente verdad y todo esto es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo y recogemos libros, recogemos escritos y hacemos un poco, pensamos, ¿no? Miramos la carta y vemos un poco a ver lo que hay. Claro. Y en cierta forma el Escorial se comienza a construir con una conjunción Júpiter-Saturno. ¿Y esto qué quiere decir? Esto ocurre cada 20 años, y son como los dos grandes dioses del cielo en cuanto a expansión y control, que sería Saturno y Júpiter en su relación. Nada al azar. No, nada al azar, ahora os iremos viendo. Vale, ya es que soy un paciente. Esto se fijó en los astros para construir el Axis Mundi en la Tierra. Con hora. Vale. O sea, no a cualquier hora, hay una hora. La carta la tengo, otro día si da para más, pues sacamos la carta y la miramos un poco, sin más, tampoco vamos a hacer un análisis tan profundo, pero no fue a cualquier momento, fue a una cierta hora, un cierto día, ¿no? Hubo varias primeras piedras. Todas las construcciones, perdona Lucas, también en la historia, incluso las pirámides, Machu Picchu y todas estas grandes, todas han tenido en cuenta
no solamente la astrología, sino también la matemática y otras... Bueno, es que la astrología justamente nace para conocer los ángulos y necesitas aplicar matemáticas. Sí, o sea, sí. era todo un compendio de saberes y conocimientos. Y otras sabidurías. Y los antiguos, vimos como las realezas, ahora los iremos viendo, trabajaba con la astrología. No solo tenías el pronosticón, que creo que era Géminis, ahora si quieres explayarte un poquito más, pero si no, o sea, hay que entender que en el imperio donde no se ponía el sol, que era el de Felipe II, porque claro, estaba a raíz en todos los lugares, hay épocas de guerra y ya hay épocas donde hay más paz. Y en la de paz normalmente se construye. Justamente Felipe II se conoce por no ejercer toda esa impronta bélica que sí que Carlos V la tuvo, su padre. Entonces él se dedicó pues a construir porque no quería expandir más todo el imperio que recibió de alguna forma. Vale. Entonces es época de construcción. Vale. Pues sí, y mira, vamos a hacer un repasito de todo esto, lo que había. Otros monarcas de la época también, entre ellos estaba Rodolfo II, que era sobrino de Felipe II, y Rodolfo II de Habsburgo, allí por Viena, por Praga, para ubicarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, del Sacro Imperio Romano. Se educó en la corte española, y esta vez fue con jesuitas. Su corte estaba en Praga y estaba llena de alquimistas. Era conocida la Academia Alquímica. ¿Vale? Estos son monarcas de la misma época para que vean que todos eran alquimistas. Sí. Y no vean alquimistas ni como algo malo. Véanlo en todo caso como que estaban buscando también un conocimiento que la mayoría de casos a nosotros y a mucha otra gente en otras épocas les ha sido totalmente velado, escondido. Sobre todo por una transformación interna, ¿no? Al final alquimia significa transmutar algo, igual que el propio I Ching, ¿no? Así se titula, y al final es ejercer o intentar desarrollar unos valores internos. No sé qué nos puedes decir tú sobre eso, Lucas, en esa tierra negra de Kem, que viene su nombre. Sí, significa justo eso, ¿no? La tierra negra, que se hacía referencia al Nilo, ¿no? Y parece que viene de Egipto. Lo interesante de todo esto, que levanta unos muertos increíbles, ¿no? Es que parece ser que en España siempre ha convivido un poco la heterodoxia, ¿no? O sea, en la península parece que ha habido mucho tema judío con la Kabbalah, mucho cristiano, mucho islamista, y allí había todo un crisol, ¿no? Que se venía gestando un poco lo que se conoce como al-Ándalus, y no solo al-Ándalus, ¿no? Para eso se puede leer a ciertos autores, por ejemplo, Olahue, ¿no? Que obviamente es un tipo que dicen que no sabe nada, no sé qué, no sé cuál. Y creo que en este sentido es donde se basa mucho la parte de Felipe II, de querer recobrar la parte arcana o más arcaica de la península, ¿no? Recoger esa parte más heterodoxa, que es lo que no se quiere bajo ningún punto de vista, ¿no? O sea, si eres cristiano, si eres musulmán, si eres judío, pero no se te ocurra empezar a mezclar las cosas. Dentro de toda esta mezcla, lo que se ponía en duda, por lo menos lo que yo he leído, se ponía en duda, digamos, la figura de Jesús, tan enaltecida, ¿no? Como era un profeta más para algunos, ¿no? Y esto se sabe por todos, ¿no? Que si no estoy contando nada nuevo. Sí. Y por eso, en cierta forma, se fundan los jesuitas, y por eso, en cierta forma, se hace el Concilio de Trento. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuidado, no me saques aquí la figura al capitán de la agenda, ¿entendés? No me borres al que monta la agenda, porque entonces no tengo cruzada, no tengo jesuita, no tengo nada. Y esto es peligroso, ¿no? Entonces, no era, por lo menos lo que yo entiendo, sino era que lo rechazaban, simplemente lo ponían en un sitio como un místico más, ¿no? Un profeta más. Claro. Y con su esplendor y su, digamos, admiración y todo este tema, ¿no? Claro. Estamos viendo esto cómo... me parece muy interesante. Sí, totalmente, esa visión. Estamos viendo cómo en las cortes europeas, ¿no? De Rodolfo II y entre otros, pues se utilizaba este conocimiento y se profundizaba en el mismo, ¿no? Teníamos a Federico II también, que fíjate, muchos lo sabrán, fue el que hizo que se creara el Observatorio Astronómico, como un laboratorio también de alquimia, que tenía forma de palacio. Aquí creo que lo podemos ver más en grande. Ah, sí. Había un par, creo. Un par. Este era el castillo de estrellas que se llamaba, el Sternibor, y luego tenía el Uranibor, que era el castillo de Urania. Exacto. Todas guardando cierta simetría, ¿eh? Y todos para el estudio astronómico, y además por algo puso allí a Tycho Brahe. La figura de Tycho Brahe, un astrónomo, vamos, que dicen que fue, si no el mejor, de los mejores obviamente, que fue el que tuvo de discípulo a Kepler, que está el gran debate de si Kepler mató a Tycho Brahe y le robó toda su obra. Claro. Si Kepler, el que ha pasado a la historia como el gran astrónomo, con el heliocentrismo, pero Tycho Brahe no era heliocéntrico.
Claro, Tycho Brahe que era Era geocéntrico. y estaba estudiando justamente esas elipses de los epiciclos, que es lo que al final vino a traer, ¿no? Ese movimiento elíptico Kepler, justamente, pero al final por los dos modelos elípticamente, y capaz que lo estaba estudiando también Tycho Brahe y hubiera funcionado todo el cielo como lo querían hacer cuadrar y no en esos círculos perfectos que ya venían de más atrás. Entonces Tycho Brahe vivía en estos castillos de Federico II, que se dedicaban a todo este estudio, incluida la alquimia. Y de conocer a las plantas, los metales, la geometría, todos los fractales. De alguna forma era un hervidero de alquimistas todas las cortes europeas. Entonces pensar que todos los reyes, incluido Rodolfo II, que fue emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Después de Carlos V, es como decir que eran tontos y invertían dinero en la nada, como ahora se nos hace de alguna manera creer, ¿no? Esta gente, las estrellas, no tienen nada que ver con nosotros. O sea, hay que recuperar sobre todo ese conocimiento que desde sobre todo la tradición mágica española, que ahora la seguiremos viendo, pues también venía aquí afincada, ¿no? La tradición mágica española, otro hombre a resaltar, otro nombre, Cornelius Agripa, quien fue alquimista y era cronista de Carlos V, para que se hagan una idea, el padre de Felipe II. Era su cronista, estaba al lado suyo, explicando las vivencias, lo que le ocurría, a dónde iba. Lo que descubría, todo. Sí. Exacto, no es poca cosa. Toda esta gente eran alquimistas. No sé si habrás leído un montón de estas obras, que a ti te encantan estos temas. No sé si nos puedes decir algo de Agripa. Sí, Agripa, el mago por excelencia antes que John Dee, ¿no? Un tipo que tiene el libro que se llama La filosofía culta, justo que está aquí a la derecha. Bueno, casi todos son de la filosofía culta, estos tres que hay aquí, un cuarto que no. Parece ser que hay uno que está dedicado a Carlos V, ¿no? En este libro que mostrabas al principio cuenta esta historia. Ajá. Así que nada, claro, esta gente de quién se iba a rodear, ¿no? Claro. Sí, pues es lo de siempre, lo que siempre se habla, ¿no? Ahora los científicos son los que tienen el contacto con Dios, con la naturaleza, nos dicen lo que hacen nuestras mitocondrias, lo que pasa en Marte, lo que ocurre bajo la Tierra, lo que va a pasar dentro de 50 años. Pues antiguamente también se hacía de otra forma y con otro punto de vista más simbólico, ¿no? Donde entraría toda la parte de la geometría que antes mencionaba, ¿no? Cuando veían los castillos, donde estaba Tycho Brahe y toda esta gente, que lo tiene el Escorial, donde, por ejemplo, en el Escorial se llama a Juan de Toledo, que estaba trabajando en el Vaticano con Michelangelo, y se pone de ayudante a otro tipo que se llama Juan de Herrera. Ahora, si me adelanto mucho, solo por decirlo de la geometría. Fíjate que la geometría, la parte más importante de la geometría, por lo menos a mi entender, y aquí puedo citar a algunas personas que he estado escuchando, que no son solo palabras mías, ¿no? Pero la parte importante de la geometría tiene que ver mucho con los números irracionales, que son muy difíciles de poner en un lenguaje, digamos, lógico, matemático, de ecuaciones, pero son muy sencillos, ¿no? Como por ejemplo, mínimamente el número pi, que es un círculo. Es una circunferencia, ¿no? Pero a nivel de estructura de ponerlo son miles de números que no acaban nunca, o la raíz de 3, o la raíz de 5, o la raíz de 2, que están dentro de los cubos, que están dentro de los rectángulos. Que sí, lo importante, lo que se ha perdido aquí en nuestros tiempos, que en aquellos tiempos parece que estaba vigente aún, es el tema de la mirada geométrica más del tipo simbólico y no tanto del tipo lógico. Hay cosas en la geometría que no tienen tanto que ver con la lógica, sino más que ver con las partes irracionales, y esos son esos famosos números, ¿no? que así llamamos, irracionales. Sí, sí, como fractalizar ese conocimiento y simplificarlo a la vez para que emane algún tipo de sensación de tu interior. Pues para continuar un poquito con toda esta cronología de alquimistas que estaban en la corte directamente de toda esta gente y monarcas, pues también esa tradición mágica española, como decías, Lucas, pues encontrábamos desde los musulmanes hasta la cábala judía, la propia cristianismo. Estaba lo que se conocía también como la Escuela de Toledo, Alfonso X el Sabio, con su famoso libro Picatrix también, y pues también englobaba toda esa tradición mágica, todo este conocimiento. Sí, es que a mí me hace mucha gracia porque se llenan la boca de para lo que quieren, eran grandes científicos, grandes monarcas, pero claro, de Alfonso X el Sabio, las tablas astrológicas, todas esas virtudes de las piedras que decía, esas traducciones de los libros como el de Picatrix, esa parte como que la obvian, ¿no? Cuando quieren, solo te ensalzan la parte más científica, si quieres, como que la única que era, ¿no? Entonces, bueno, hay que descubrir también. Y aquí está
la heterodoxa, ¿no?, de la península. Aquí está el crisol que pilla muy lejos, fíjate, desde Ramon Llull hasta Ibn Arabi, que es digno de peregrinación para los musulmanes. Nació en Murcia este hombre. Bueno, el Picatrix, que es un libro musulmán también del Islam, traducido para Alfonso X, que obviamente hay una copia en el Escorial, porque Felipe II sabía lo que tenía que hacer. De hecho, Felipe II coge un libro de Alfonso X que tiene que ver con la astrología y hace que Juan de Herrera le haga los dibujos. O sea, el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes de la corte, le hace los dibujos para su hijo, ¿no? Para su hijo que luego fallece. Y obviamente está todo digamos, conflicto con el Zohar, porque se dice que fue un hombre de la península que lo escribió. No se sabe bien, hay otra versión que parece que no. Pero bueno, sea como sea, parece que puede que haya sido escrito aquí, en la península, ¿no? Aquí. Y esto no es cualquier cosa. Claro, si pones la lámina, para contextualizar ya un poquito este tema, ¿no? La tradición que se encontró, de alguna forma, Felipe II fue toda esa escuela de traductores de Toledo, con Alfonso X el Sabio, como hemos dicho, también todo el conocimiento de la cábala judía, que iba desde Languedoc hasta el propio Gerona, donde estaban Asménides, el León, que tú decías, ¿no?, que escribieron El Esplendor, que es el Zohar, en el siglo XIII, por Moisés de León, se dice un sefardita. También estaba toda la mística sufí, musulmana, por Ibn al-Arabi, de Murcia, y hasta el propio siglo XIII, ¿no?, tras la conquista de Jaime I el Conqueridor de las Baleares, surgió Ramon Llull, con su Ars Magna, ¿no?, también su Espagiria, y las obras de Banquerna, Las Maravillas. Es como esos autores que también lo han hecho leer, pero claro, no te van a hablar de toda la alquimia que había, porque claro, como ahora no sirve para nada y eres tonto si crees en los astros, entonces esa parte nos la quitamos y nos quedamos solo con la literatura, ¿no? Hay que conocer al personaje y de lo que está empapado, y también de lo que está empapado Felipe II, que es lo que de alguna forma en ese crisol de conocimiento adquirió. No solo es época de Padua, no solo es época de Bacon, no solo es época de Galileo, también es época de Paracelso. Claro. O sea, es época de Paracelso. Paracelso, el creador de la Espagiria, Paracelso, el médico suizo, el médico que, vaya, que si vas a la Universidad de Medicina te tienen que hablar de él sí o sí, porque hace un punto de inflexión en la medicina este hombre. Tiene sus tratados de medicina, obviamente lo tratan como un loco. Entonces es contemporáneo a toda esta época. Y obviamente la gente que iba, los médicos de la corte o la gente allegada a la corte que iban a Flandes o que se paseaban por Italia, tenían conocimiento de Paracelso, y Paracelso también tuvo un pulso teológico con la Iglesia. Claro, porque sobre todo en estas ideas se venían a agrupar que habían verdades inamovibles, comunes, y eran observadas en la naturaleza. Por eso ciencia y mística iban de la mano. Hoy en día vemos como la ciencia se ha separado de la mística, porque ya no hay nada que descubrir, y por lo tanto en el materialismo que vas a buscar. Entonces en esa parte, materia y alma humana de alguna forma debían purificarse para ser dignos de esa verdad divina, ¿no?, de donde procedían. Entonces justamente esa es la filosofía que hay por detrás de todas estas ideas platónicas, si quieres, que nos ha llegado a reobservarnos por dentro también, más allá de lo exotérico que después puedan manifestar. Y eran las que formaban ese círculo del Escorial, toda esa gente que estaba alrededor, que había influido directamente en épocas pasadas y también en las presentes a Felipe II cuando se creó el Círculo del Escorial. Nos habíamos olvidado del Escorial, sí. Asociación de trabajo. No vamos a entender lo que es el Escorial si no hacemos todo el contexto histórico, llegaremos, y cultural. Porque claro, en esas ideas había una tradición arcana del alma humana donde se transmitía un método para acelerar todo ese proceso de purificación, si quieres, donde además estabas en contacto con sustancias alquímicas que eran transformadas, y el cuerpo humano de alguna forma estaba sujeto a envejecer y a enfermar. Entonces querían purificarlo al aplicar un elixir o un polvo, como el atrahasis de alguna forma también de los sumerios nos lo decía, y por eso la alquimia que quiere transformar en oro, ¿no?, en toda esa metodología, y al final como última meta. Pero es por purificarse espiritualmente y de alguna forma acelerar esos procesos con algún tipo de materia. Y ahora lo veremos. Por eso mismo escogieron la palabra Escorial. Ahora lo veremos. Pero para acabar con esta idea, existía lo que era el Círculo del Escorial. Es todo ese mecenazgo alquímico que tenía todo este conocimiento presente. El Círculo del Escorial era la asociación de trabajo alquímico y espagírico. Y habían grandes autores. Ricardo Stanghirhurst decía que hay que ver el tren de vida para reconocer el alquimista honrado
del tramposo. O sea, Qué que buena frase, realmente ¿no, se Martín? tomaba en serio lo que es el trabajo interno o solo el que quería aparentarlo. Casi que es universal, ¿no? Lucas, esta frase, hay que ver el tren de vida que llevas para realmente saber las motivaciones que te mueven. Claro, Ricardo Steinhurst, que en verdad tenía otro nombre, era Steinhurst, era como alemán el tipo, ¿no? Escribió un libro que se llama El toque de la alquimia, que también tendría que estar en la biblioteca del Escorial, que fue un libro que le escribió para Felipe II para poder diseccionar bien quién era un verdadero alquimista, un verdadero pajirista y quién no. Básicamente el libro es para eso, ¿no? Para tener un conocimiento de decir, bueno, quién te está vendiendo un poco la moto y quién de verdad pues es una persona que está dedicada su vida pues a este tipo de trabajo, ¿no? Y justo por esto esta frase está muy bien colocada aquí. Y nombres pues, como Fiovaranti también, ¿no? Que escribió en su momento el Tratado de la Física, o Diego de Santiago. Todo esto lo tenían más que presente. Y todo formaba, insisto, no nos vamos a extender más en esto, pero el gran círculo del Escorial, Que habían con sido un montón de tradiciones que se habían recogido. Habían sido echados por la Iglesia Católica y de alguna forma en estos lugares de la realeza tenían un lugar donde poder desarrollar sus ideas y manifestarlas. Aquí tienen algunos de los tratados, de los libros escritos por parte de estos El de la personajes física, que lo estamos de Fioravanti, el toque de la alquimia por Steinhurst Ujú. y la obra alquímica de Diego de Santiago. Entonces, toda esta gente forma parte del alrededor de Felipe II. Alquimia. Y no solo también los alquimistas, también las órdenes eclesiásticas, que sí, como la orden de San Jerónimo y otros tipos de órdenes que se alejaban un poco de la Santa Sede para llegar aquí, para tener más un poco de cancha, ¿no? Para poder también salirse un poco del dogma, ¿no? Eso también sucedió aquí, por lo menos por lo que yo he estado leyendo parece que también sucedía aquí, por lo tanto era un sitio muy abierto a diferentes tipos de enseñanza. Pues de esto va un poquito el Escorial, ¿no? De alquimia, como decían, unir la ciencia y la mística, esas verdades inamovibles comunes en la naturaleza y poder transformar pues internamente nosotros a nuestra alma y purificarla. Y por eso la propia palabra alquimia y la propia palabra Escorial, que ahora veremos. Y alquimia, recordar que es lo mismo, es unir ciencia y mística. La palabra y significa la ciencia en Egipto, en el antiguo Egipto, y esta palabra designaba tanto al país como el color negro que dejaban sus aguas. La tierra negra del Nilo, tierra negra y fértil que se daba con las crecidas Sí. y las idas después de lo que era el río Nilo, y pues de allí también viene mucho de este conocimiento. Por ahí también muchas vírgenes que son negras, simbolizando también esa liturgia, Sí. esos colores a transformar, el Me plomo en recuerda oro, la etcétera. Moreneta me recuerda, por ejemplo, ¿no? Por La Virgen ejemplo, Negra. aquí, Ujú. sí, sí. Así, el Kemet, esa tierra negra. Así que un poquito era esa la introducción, y ahora, chicos, sí que si os parece, pues vamos a lo que es el Escorial, y más concretamente San Lorenzo, que también es por algo ese nombre del Escorial. Si me pones aquí un poquito la lámina, Julio. Muy bien. ¿Y dónde está el Escorial? ¿Dónde se encuentra? Pues miren, En el Melilla. Escorial es una ubicación que está muy, muy cerquita de Madrid. El Escorial es un municipio de la Comunidad de Madrid situado a su noroeste. Aquí lo pueden ver Sí. en el mapa. Definición. ¿Qué significa Escorial? Pues el Escorial es el sitio donde se han echado o se echan las escorias. Ah, Las escorias no cualquiera, las de las fábricas de la metalurgia. Y de ahí un montón de escorias, las frases, ¿no? Eso es la escoria, lo que son los desechos, pero de las fábricas de metalurgia. Y la propia palabra escoria también significa, por eso, está relacionado, el crisol de los hornos donde se funden los metales. bien. También, otra acepción, al ser martilleada, suelta el hierro candente. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí, sí. En esos altos hornos donde se echan esos materiales, pues se generan las escorias. Sí. Que no son tan malas a lo mejor como parecen las escorias. ¿Qué Sobre hay que todo- hacer con ellas? Y la idea de que la metalurgia al final era la que se desarrollaban por los herreros. Y los herreros justamente eran los magos, porque podían transformar los metales. Entonces tenemos una relación íntima entre el oficio de herrero y la magia Y la alquímica magia. que se intentaba desarrollar. O sea, los herreros eran considerados como magos. Exacto. La Virgen. Pero, mira, Transformaban metales en la forja, Mira. igual que lo hacía Hefesto en la historia griega, ¿no? Joder. qué fíjate, el Escorial, que es aquí en este municipio, Sí. muy cerquita de Madrid, ¿qué es lo que hay?
antiguas canteras de hierro y metales. De hecho, tienen ustedes para hacerse excursiones la ruta de las canteras del Escorial. Por eso se elige ese sitio, porque habían antiguas canteras donde se sacaban estos metales. Había materia prima. De hecho, el propio pueblo, municipio del Escorial, la patrona del Escorial es la Virgen de la Herrería. Ajá. Sí, es la patrona de ese municipio. Menos mal que no pusieron a Robocop. Claro, era de la herrería. Ya vemos a los herreros, ya Sobre vemos todo, el metal. Una idea, ¿no? Porque es como que estuvieron pues realmente buscando mucha gente dónde ponemos este emplazamiento, este Axis Mundi. Y recuerden que el hierro, justamente, es por su magnetismo y su poder, es el que genera líneas telúricas. Ajá. Que después hablan mucho, ¿no? Las líneas estas energéticas de la Tierra. Bueno, pues justamente ahí tiene una confluencia donde ya se tenían ciertas minas, ¿no? Donde se excavaba los minerales, pero claro, es que está realmente empoderado el lugar que encontraron. Pero es que muchas construcciones eclesiásticas o de poder espiritual se construyeron donde habían líneas telúricas o digamos el cruce de estas, ¿no? Pues aquí en este caso además habían canteras donde se extraía el metal, donde se trabajaba el metal, y por eso ese lugar lleva el nombre del Escorial, y su patrona, como acabamos de ver, también llevaba ese nombre de Virgen de la Herrería. Por algo se eligió ese lugar y se le puso ese nombre. Y como dice Jordi, obviamente todo está relacionado, el herrero con el mago, con el alquimista, con la transmutación, etcétera, etcétera. Siempre vemos como lo que decía también Vulcano, que era Hefesto para los griegos o para los romanos, da igual, era ese dios que estaba abajo en el inframundo también, picando con el martillo, con todo el calor, trabajando los metales. Y ese era Vulcano, Hefesto, era el que forjaba los poderes al resto de dioses, incluido a Zeus. El rayo de Zeus se lo hizo Vulcano, en la fragua encendida de Vulcano. Y ahí también lo podríamos unir con la alquimia sexual, el que quiera que lo busque, donde se hacen los poderes de los dioses, decían, sí, de los dioses, como si nosotros no fuéramos los mismos. O donde tienes que forjar como Dios. Di, Lucas. Claro, porque el hierro está relacionado con las magnetitas. Y las magnetitas están relacionadas con los magnetos, con el magnetismo. Y el magnetismo está relacionado con la electricidad. Entonces son sitios donde golpean muchos rayos. O sea, no solo las fuerzas telúricas, quiero decir, esto viene también con el vídeo de dólar y toda esta historia, viene todo junto. Al final eligen este sitio en favor de Júpiter, porque el Escorial fue construido en una conjunción Júpiter-Saturno, esto no hay que olvidar, ¿no? Entonces necesitas también esa energía jupiteriana, ¿no? Que es el rayo, justamente el rayo, ¿no? Y es por las magnetitas que tienen que ver con el hierro. Justo por eso se elige, ¿no? No es un sitio que la naturaleza no vaya a tener vida, no, tiene mucha vida, tiene mucha chicha. Y el agua que hay ahí, y las plantas que hay ahí, y las piedras que hay ahí, y el aire que hay ahí, que si pasaron unos cuantos años buscando sitios por todo el imperio, imagínate, el imperio de Felipe II, podrían haberlo construido donde sea, ¿no? Sí. Y al final pues eligieron este sitio a raíz de la escoria, que tiene que ver con los metales, que tiene que ver con la materia negra, que tiene que ver con empezar desde abajo, ¿no? Empezar desde donde se gesta toda esta energía de la vida y toda esta energía que da la naturaleza, ¿no? Empieza desde abajo y desde arriba, pero desde abajo tiene mucho sentido. Y eligieron el Escorial en ese lugar del Escorial por todo esto, y es que encima le llamaron San Lorenzo del Escorial. ¿Y por qué San Lorenzo? Buena pregunta. ¿Quién era San Lorenzo? Que le llamamos todo el mundo sabe, San Lorenzo es el sol, ¿no? De Lorenzo que cae. ¿Cómo pega Lorenzo hoy? Claro, pues de ahí viene, Julio, precisamente. ¿Sí? Lorenzo nos cuenta la historia que era un clérigo que fue martirizado en una parrilla un día tal de 10 de agosto. Dicen que del 258. Un 10 de agosto. San Lorenzo fue martirizado así. Además, fue el hombre, dicen, que envió a España el Santo Grial. Y llevó a Felipe II a construirle el Real Monasterio en forma de parrilla. Porque dicen que el monasterio del Escorial, ahora lo veremos un poco, tiene forma de parrilla también, en honor a San Lorenzo, que fue sacrificado en una parrilla y quemado vivo. Qué fuerte. Bueno, es una de las tantas leyendas. Ahora vamos al símbolo, ¿no? Al símbolo. Quiero decir, San Lorenzo, el que trae el cáliz, ¿no? El Santo Grial, donde se guarda allí la gestación de todo, de Dios, ¿no? Donde está guardado lo más preciado, ¿no?
que lo queman en una parrilla. Fíjate que tiene que ver con la herrería, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con el mundo de Vulcano, que tiene que ver con nuestro mundo subterráneo, ¿no? Es como un ritual, ¿no? Sí, es un ritual y realmente... porque bueno, todo esto todavía no se dijo, fíjate que todavía no se dijo esto. Realmente el Escorial viene a representar un templo de Salomón. Adiós. Sí, ahora iremos, sí. Hostia, vale, se está complicando. Por eso es el eje del mundo, ¿no? Es el teléfono rojo con el de arriba, ¿no? Con el barba. Es decir, si yo monto... Tengo el teléfono rojo, lo llamo y me baja info, le tiro info, voy y viene. Aquí la información está en una conexión Wi-Fi perfecta, ¿no? Con lo de arriba. Y todo tiene que ver con esto. Si tú te fijas, la parrilla, esto sí que se lo escuché a un tío que sabe mucho de simbología, o por lo menos me lo parece a mí. Tiene que ver mucho con el símbolo que se muestra en el Escorial de muchas líneas que van luego a una sola línea que llega a un círculo, ¿no? Un círculo que simboliza pues lo perfecto, lo sagrado. Luego ahí podríamos entrar en por qué el círculo, pero bueno, eso sería para otro día. Pero estamos viendo ahora mismo las imágenes, Lucas, y es cierto, tiene esa similitud con la parrilla. Brutal. Entonces la parrilla es un poco el cuento simbólico para decir que San Lorenzo igual no existió nunca, pero es como un símbolo recordatorio para que a nadie se nos olvide, un mito, para que nadie se nos olvide de todo este tema de el fuego, de la bajo tierra, de el cáliz que se guarda en un sitio que es muy bonito, que está en Aragón, que es el monasterio de la Peña, ¿no? San Juan de la Peña se llama, creo. Está en el camino de Santiago. Yo pasé por allí, es un sitio increíble. Se dice que está ahí, ¿no? Es un monasterio que parece mucho a este sitio, a Montserrat, ¿no? Está metido en la piedra, dentro de la piedra del monasterio. Es increíble. Sí. Y sobre todo la relación que hay, ¿no? Hemos visto que fue martirizado este apóstol de alguna forma que envió el cáliz, cuenta la leyenda, a España, porque fue martirizado un 10 de agosto del año 258 en esa parrilla. Pero es que, claro, ese 10 de agosto ocurrió otra cosa. Bueno, ese no, muchos años después. Muchos años después. Pero en el mismo día. Otro 10 de agosto, justamente, se da la batalla de San Quintín contra los franceses. Y es la única batalla donde asistió personalmente Felipe II, al que le llamaban el Prudente, justamente. Entonces, se vuelve a dar ese día donde tienes la gran batalla y Felipe II es la única que asiste. Muy bien. Mismo 10 de agosto. Claro. De otro año, claro. Claro, eso fue ya en el año 1557. Claro, y lo de Lorenzo estamos hablando de 200 y 58, pico. Sí, exacto. Entonces, como decíamos, todo el mundo sabe que Lorenzo es el sol. Sí, de hecho, oficialmente San Lorenzo fue el diácono, el mártir cristiano que murió en Roma ese 10 de agosto, y a todo el mundo se le conoce con el sol, igual que la luna la conoce como Santa Catalina. Sí, es verdad, ¿vale? es verdad, tienes razón. Bueno, es que esto se conoce. Yo también invitarles a que quiera investigar un poquito más también de todo el tema geométrico de la Gran Pirámide y en este caso del San Lorenzo. Nuestro compañero Iván Paino, que tiene el libro, varios volúmenes de la Gran Pirámide, Geometría Sagrada, tiene también muchas cosas interesantes sobre San Lorenzo del Escorial, con datos y ángulos y cálculos. Pero bueno, ¿por qué? Porque y el 10 de agosto es Leo, ¿eh? Y eso sigue con la astrología, que si el 10 de agosto el sol está en Leo, aquí hace mucho calor y toda esta película. ¿Por qué el 10 de agosto? Porque el San Lorenzo del Escorial también es un monumento arqueoastronómico y el 10 de agosto pasan cosas. Por eso está relacionado, lo han construido para que pasen cosas ese 10 de agosto, en honor también al nombre que lleva de San Lorenzo. Entonces, en el momento que está allí, ese 10 de agosto, pues dice, los rayos del sol dan plenamente en la fachada poniente. Pero también hay otro aspecto astrológico también importante que se da cada 10, cada 11, cada 12 de agosto, que es las lágrimas de San Lorenzo. Y también, además, las lágrimas de San Lorenzo. Muy bien, Julio, muy bien traído. Esta no la tenía. Y pues seguramente si lo buscamos iría por ahí, porque supongo que Lorenzo lloraría mucho siendo martirizado en esa parrilla. Vale. Las lágrimas de San Lorenzo, muy correcto. Sí. Así que bueno, estamos viendo cómo esto va mucho más allá de un conocimiento de lo que sería un monumento, va de arqueoastronomía y sobre todo va de alquimia y de conocimiento de transformación interna. Sí, y además como que le hizo mover el eje, ¿no? De este a oeste, a diferenciándolo del resto de construcciones, que de alguna forma estaban mirando siempre hacia Jerusalén, y el Escorial no, está movido 16 grados de ese eje, justamente para que se den esas
puestas del sol y sobre todo de las estrellas, que también hay historia por detrás. Pone ahí 16 grados. Claro, porque si no hubiera girado el eje del monasterio esos grados, no se darían las vistas astroteológicas, si quieres llamarlo así, de alguna forma, en el horizonte. Está bien, está bien. Me gusta mucho el tema. Entonces, no sé si fíjate lo habéis cómo notado. estaba relacionado. El tipo, más allá de que se rodeó de un montón de personas, de alguna forma creó un Axis Mundi, porque quería realmente tener el cielo unido aquí con la tierra. Por eso estaba por encima del papado, por eso se llenó a su alrededor de gente alquímica que veía el conocimiento diferente de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, claro, dijo, sí, tú estás ahí, tienes mucho poder religioso en el mundo, pero yo estoy por encima tuyo. Y por mucho que digas y que excomulgues y que prohíbas libros, yo voy a traer todos los libros a mi monasterio que tú estás prohibiendo. Está bien, está bien, está bien. ¿Y qué orden se puso al mando o a cargo para custodiar San Lorenzo del Escorial? Ahí va. Pues fue la orden de San Jerónimo, que antes Lucas la ha dejado caer, que también era un poco así como que se salían de los cánones oficiales en esa época de la Iglesia. Buscaban algo más. No eran jesuitas, eran de la orden de San Jerónimo. Y a ellos se les dio el cuidado espiritual del monasterio. Sí. Por respeto, en gran parte, a Carlos V, que era el padre de Felipe II, porque Carlos V los escogió para su retiro. Sí, y básicamente la de la Orden de San Jerónimo era exclusivamente peninsular, no como otras que se quisieron también expandir hacia otros lugares. Esta no, esta era de la península, eran cenobitas y guerreros, decían que el hábito pardo y blanco, con la regla de San Agustín, pues era la que llevaban, ¿no? Entonces sus armas eran la oración y el ayuno, pero sobre todo la idea esta de que al ser peninsular no tenía las influencias de Roma que otras sí que tenían, y por lo tanto se sentía más arropado Felipe II con toda esta orden. Esta orden entonces de San Jerónimo también era guerrera como los templarios. Estamos hablando de muchos años después de los templarios, ¿no? Sí, claro. Y aquí, precisamente en Badalona, tenemos el monasterio de San Jerónimo, que dicen, hay quien dice que aquí vino Carlos V. Es verdad, tienes razón. Es lo mismo. Porque San Jerónimo en el siglo IV se fue a Belén también a hacer toda esa lucha por la Tierra Santa. San Jerónimo de la Muntra. De la Murtra. La Murtra o Muntra. Sí, hay historias que aquí estuvo Carlos V. Y ahí está entre otros. La cruz de Montigalá, que tiene otro significado. Bueno, esto ya lo hablaremos. Eso. Pero bueno, que es la misma orden que arropó, como decían, al padre y al hijo, en este caso a Felipe II, y los pusieron a ellos, que por eso lo traemos, también al cuidado espiritual del monasterio de San Lorenzo. Qué bueno. Cómo me gusta esta información. ¿Qué más tenemos? Pues mira, lo que decía un poquito tú mismo, Lucas, antes, que ¿quién construyó San Lorenzo del Escorial? Lo mandó a hacer Felipe II, pero él no estaba al mando como arquitecto, sino que estaba Juan Bautista de Toledo, que este hombre ya fue ayudante de Michelangelo en el Vaticano. Cuando murió Juan Bautista, siguió su trabajo Juan de Herrera, que era además un seguidor de Ramón Llull, hermético, le gustaba la astrología, era todo un estudioso de la alquimia y de todas estas artes. O sea, no puso a cualquiera a dirigir la construcción del Escorial. Di, Lucas. Y parte del círculo del Escorial, ¿no? Parte de ese círculo cerrado, de esa sociedad secreta que tú nombrabas, ¿no? Juan de Herrera. Obviamente, Juan de Toledo y de Herrera estaban muy influenciados por lo que fue Luca Pacioli, que fue el que estudió un poco a Vitruvio y sacó esta Divina Proporción. El libro de la Divina Proporción, que hoy conocemos como el número áureo, que también se puede llegar a través de Fibonacci y de otros sitios, ¿no? Eso se puede llegar desde muchos sitios, ¿no? Luca Pacioli fue el primero que lo puso en un libro que le llamó La Divina Proporción, y que los dibujos fueron de Da Vinci, del libro de Pacioli. Y Pacioli es de la Umbria, es de cerca de donde vive mi mujer, la Valen. La verdad que es un sitio increíble. Y fue influenciado por todo este tipo de la geometría sagrada que hablábamos antes, que tiene que ver con las proporciones, que tiene que ver con la proporción, por ejemplo, del hombre de Vitruvio. Del hombre de Vitruvio, que uno lo puede ver. Y yo creo que aquí está un poco la clave también, incluso de la geometría del corazón, si alguien lo estudia en algún momento, a Frank Chester. Tiene que ver con la figura geométrica estática y luego la influencia de los vórtices que hacen que esas figuras tengan ciertas torsiones y tengan un movimiento. En el dibujo de Vitruvio, humildemente lo que yo puedo entender, porque también estoy hablando de algo que, le ocupa a mucha gente, y hay mucha gente estudiándolo, entonces yo doy mi punto de vista. Lo que se encuentra allí es una cruz que fija, que tiene que ver con el 4, que tiene que ver con el cubo,
que tiene que ver con el cubo como sólido platónico de la Tierra, como algo fijo, Sí. que tiene 3 proporciones, longitud, ancho y profundidad exactamente iguales, pero también tiene que ver con un hombre en movimiento. Y donde se mueve ese eje que es el centro del ser humano, hay un movimiento. Una cosa es el hombre fijo y estático y quieto, donde el eje se encuentra en un sitio, y otra cosa es cuando ese hombre se mueve y da un paso y mueve sus brazos. Allí el centro del ser humano se mueve. En ese proporción que hay de movimiento del centro del ser humano se encuentra su proporción, por la cual uno entiende que fue diseñado. Obviamente, la creencia de estos arquitectos, astrólogos, alquimistas, matemáticos, filósofos y era construir un monumento que tuviera las proporciones de un ser humano, que tuviera las proporciones que tiene el hombre de Vitruvio, porque digamos que en el hombre, y en la mujer obviamente, habita cierta conciencia divina, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos trae. Entonces, si yo hago una construcción a imagen y semejanza del hombre, si en el hombre habita una conciencia que tiene cierto toque de divinidad, pues en ese edificio puede que yo, si hago un poco de magia y me traigo a Agripa y sus amigos, puede que también pueda habitar cierta divinidad, ¿no? Este sería, digamos, el concepto del Escorial alquímico. Claro, toda la relación está, desde luego. Incluso Juan de Mariana hizo su obra, que aquí lo hemos puesto, Discurso de la figura cúbica. Aquí tienen un poquito la portada. Y claro, buscaban todo esto, entenderlo y aplicarlo. El cubo no es algo relacionado con Saturno y es oscuridad y es... Bueno, oscuridad depende de quién lo vea, Julio. Es como todo en la vida, perdón, y hago un inciso. Sí. Necesitamos normas, Julio. Entonces, las normas, claro, es que sería Saturno, están para que nos podamos convivir también. No todo es malo. Saturno también es el que ciega. O sea, los ciclos tienen un principio y tienen un final. La naturaleza es así. Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de la perversión, y supongo que viene por ahí la oscuridad, sí. La oscuridad del propio término, o sea, no solo te quedes con la cara que a lo mejor más negativa de los que lo utilizan y pueden ver sus manifestaciones. También tiene su parte natural, buena y necesaria. ¿O acaso el 11 es malo? No, estaba pensando precisamente eso. ¿Un cuchillo es malo? No, un cuchillo nos ayuda a cortar carne, a cortar comida, pero ahora si lo empleas para matar a alguien, entonces... Claro, y además estamos hablando de patrones de la naturaleza, Julio. Está claro. Que son energías y tú los puedes reorientar en un sentido o en otro. Y obviamente habrá quien lo reoriente para el mal, pero todo esto no es que sea malo, es tú la intención que le pones a lo que hagas con ello. Que tú como estamento que se ha organizado de poder, pues claro, quieres poder, quieres controlar a todos, pues el cubo de Saturno le vas a venerar, pero tienen una cara para todos, una cara A y una cara B. Vale, ya te entiendo. Entendido. Sí. Vale, y lo que les decíamos antes, por ejemplo, rápidamente, yo creo que lo extendemos un poquito a la presentación a ver si la acabamos, pero dice cronología de la construcción, ¿no? En 1562 se inician los cimientos y en 1563 es cuando viene que se clausura el Concilio de Trento, bueno, y el 23 de abril de ese 1563 a las 11 julio, a las 11, por algo sería un 23 de abril, y a las 11 se puso la primera piedra de todo el conjunto. En esta ocasión no estaba Felipe II, pero el día 20 de agosto a las 6 de la tarde sí que se puso la primera piedra del templo. ¿Y todo esto de 20 de agosto, 23? Y ya estaba Felipe II. ¿Se responde algo? Por la influencia de Saturno en conjunción con Venus y Júpiter, bien. Tuvo ese día. Vale. También se puede buscar. O sea, que no es aleatorio. No, porque esta gente, los constructores, aplicaban todo este conocimiento. Ya no solo aplicaban geometría o arquitectura, no, aplicaban todo el conjunto. Por eso era el círculo de Escorial. Y por eso decidieron que fuera esta gente el que lo tirara para adelante. Rápido, aquí un poquito lo que es la estructura geométrica. Cuéntanos un poquito, Lucas, porque se dice que había una llave maestra que abría todas las puertas del Escorial. ¿Y eso también es simbólico? Sí, se dice que la tenía Felipe, ¿no? Y él iba haciendo como copias que había en ciertas partes a los que ponía a cargo, ¿no? Pero es muy interesante que el Escorial está basado un poco en Júpiter-Saturno, y allí es donde se encuentra. Júpiter tiene que ver mucho con el conocimiento, la filosofía y la mística, ¿no? Y Saturno tiene que ver más con el dogma, con la práctica, con las leyes, con las limitaciones, ¿no? Entonces ahí convive un poco un colegio y convive un poco también el dogma más de la basílica y el monasterio. En medio está la biblioteca. Uniendo estas dos partes del Escorial está la biblioteca. Sí. Y en cierta forma,
Juan de Herrera, igual que Toledo, Juan de Toledo, para mí tiene que ver con la geometría, tiene que ver con el cubo, tiene que ver con lo que perdura, con lo que se queda con el tiempo, como es el Escorial, y ellos representarían la parte saturnina, pero fíjate que se trae a otro colega, que es el Montano, Benito Arias Montano, que no es cualquiera tampoco. Este tipo pertenecía a los Charitatis, que era también una orden secreta de Flandes, bastante potente. Él escribe otra Biblia mandada por Felipe II después del Concilio de Trento. Él se hace famoso en el Concilio de Trento. Benito Arias Montano nació en Badajoz, estudió en Sevilla, en Alcalá de Henares, que tampoco es cualquier sitio, y de allí se lo llevaron al Concilio de Trento y el tipo sobresalió. Benito Arias Montano es el que pone la palabra, es el que pone la sabiduría, ¿no? Tiene al del cubo y tiene el de la palabra, que en cierta forma es un cabalista el hombre, ¿no? Y pone muchas escrituras dentro del Escorial que están en hebreo. Benito Arias Montano. Básicamente te diría que los dos son muy interesantes. Por lo que sea, Benito Arias Montano me daría un poco más de miedo de invitarlo a cenar a mi casa. Sí. Aunque, sí, porque es un tipo bastante que cuando lees un poco lo que hizo y cómo, con quién se movía, pues es un tipo un poco que tú dices, mira, a Juan de Herrera lo invitaba a cenar. Y me gustaría tener una charla con Montano, pero no en mi casa, en el bar lejos de casa, ¿no? Que no sepa dónde vivo este tipo. Y se construye esta nueva Biblia. Y fíjate que Benito Arias Montano nunca es perseguido por la Inquisición, porque dentro de toda esta historia también, que quería hacer como un poco de la comparación con la OMS y con todo esto, existe la Inquisición también. Entonces ellos en cierta forma ponen unas leyes y tienen sobre la mano la Inquisición. Cuando quiere Felipe II la deja actuar y cuando no quiere no la deja actuar. A Montano no lo tocan nunca. Y el tipo... que si escribía en hebreo dentro del Escorial. Claro. O sea, se le ocurrían unas cosas que eran totalmente paganas, pero era intocable. Parecía que estaba cubierto pues, básicamente por los jesuitas. Esto es lo que ponen algunos libros, ¿no? Sí. Sobre todo la idea esta, ¿no? Que estaba el papado por un lado y luego todo el mundo intentaba hacer su propia Biblia. Estaba la Vulgata oficial y luego envían a Arias Montano, sobre todo ahí a Anvers, a hacer la Biblia políglota. En Inglaterra, años más tarde, harán la King James, por su parte. Es decir, el que tiene el poder de la traducción de ese libro que ha perdurado en el tiempo y que es lo cultural y lo moral en la sociedad, tiene mucho que poder cambiar hacia su beneficio. Por eso todo el mundo traducía las Biblias. O las reinterpretaban. Acuérdense que la Biblia está escrita en hebreo, que no tiene vocales. Por lo tanto, donde pone A, yo puedo decir que es ave. O sea, sí. Está bien. Bueno, 9 de la noche y 6 minutos. Venga, vamos a seguir vamos un poquito más. a seguir un poquito a ver si acabamos. Bueno, dentro de todo lo que es la planta del Escorial también está hecha no solo con la forma de cubo tal, también de lo que es la paella, sino también con la estrella de 5 puntas. No podía faltar en lo cabalístico, en lo tradicional de lo oculto, ¿no? Yeah. Vemos la planta, la estrella de 5 puntas, más allá de lo de las llaves, que como decíamos había una llave maestra que abría todas las puertas y el resto de llaves decían que estaban repartidas según la responsabilidad de quien las custodiaba. Recuerden que en todo lo que es el Escorial encontramos lo que es la basílica, luego estaba el palacio y luego estaba también, incluso aparte de los panteones, había el patio de los reyes y luego había un colegio, un convento, una biblioteca. Es decir, se le quiso dar lugar a todos los conocimientos que estuvieran juntos. Una pequeña ciudad dentro de un... Ya no tanto ciudad, sí, pero sobre todo por conocimientos, ¿no? Todas las áreas de la vida que estuvieran ahí recogidas. Muy bien. Exacto. Y prácticamente por eso hizo un Axis Mundi y vino a hacer el templo de Salomón. Igual que Salomón quiso de alguna forma allí en Jerusalén, ¿no? En el monte Sión, comunicar el cielo con la tierra y edificó el palacio y después el templo, pues eso es lo que quiso hacer Felipe II aquí. Y en el patio de los reyes, que es la parte también muy interesante, para que vean lo que intentó de alguna forma hacer. Hay 6 estatuas de los reyes de Israel. A la izquierda tienes a Josafat y Ezequías, a la derecha Josías y Manasés, que eran todos monarcas reformadores que de alguna forma suprimieron a los sumos sacerdotes y limpiaron el templo de inmundicias. Sí. O sea, ¿qué querría decir si puso... Antes de poner, los dos del medio son él y su padre, ¿eh? Sí. David y Salomón, además caracterizados con Carlos V y Felipe II. David sería Carlos V y Salomón era Felipe II. Pero
hay puestos, esos 2 a la derecha y 2 a la izquierda, que eran monarcas reformadores que limpió el templo de inmundicia. Es decir, le estaba diciendo otra vez al papado que él estaba por encima. Era el rex y sacerdote, máxima autoridad política y religiosa. No te metas conmigo, que todos los que estás excomulgando y estás persiguiendo los tengo yo aquí en mi círculo. Claro. Y el pentagrama, que hace relación al ser humano, que hace relación al hombre de Vitruvio, es el sello de Salomón. Claro. Entonces ese pentagrama que está ahí, esa es un poco la idea también de coger esta proporción áurea, ¿no? Esta proporción áurea que se encuentra dentro del pentagrama, que se encuentra dentro de la estrella de 5 puntas, que tiene que ver con Salomón y con su sello, ¿no? David tenía la estrella de David, que conocemos que es de 6 puntas, pero Salomón tenía un sello que era este, por lo menos así se conoce en geometría, ¿no? Pues ahí aparecen todos ellos en lo que se llama el patio de los Reyes, allí mismo en el Escorial. Por eso un poquito también lo del... Interesantes imágenes, además. Así que bueno, pues y como decía Jordi, Felipe II también en parte se enfrentó a la propia Iglesia, porque él entendía que estaba por encima y por eso estaba unificando todo, ¿no? Él entendía que era el único representante de la voluntad de Dios en la tierra, pues, y se creía incluso, dicen, el Salomón histórico, y bueno, entre otras lindeces, cosas que se dicen, que mandó al duque de Alba a silenciar al Papa Paolo IV sobre el derecho de tener estados italianos, y fue el artífice de la tercera fase del Concilio de Trento, que fue la contrarreforma contra el propio mundo anglosajón, el protestante que se estaba creando. Y sobre todo, porque al final todos son arquetipos y mitos. Entonces yo considero, igual que muchos autores, que lo que intentaba hacer era unificar en ese nuevo arquetipo gloria y identidad de pueblo, cosa que hoy en día vemos que está totalmente hundida y desaparecida. Sí. Y escucha, hemos traído aquí esta imagen. Cuéntanos, Jordi, ¿qué hace el Jardín de las Delicias aquí, con Felipe II? Bueno, porque se dice que obviamente formaba parte del Escorial, y en los últimos años de vida se recluyó Felipe II ahí en uno de sus aposentos con este cuadro y no dejaba de mirarlo. Ese tríptico, pues se lo hizo suyo, del Bosco, y estaba un poquito asustado porque decía que John Dee, de alguna forma, que estaba... Acuérdense, ese otro mago en el otro lado, en Inglaterra, con Isabel I, pues de alguna forma lo tenía lleno de miedo. Entre otras cosas, claro, históricamente hay que hablar de la Armada Invencible famosa, que se fue para Inglaterra, y dicen que John Dee también hace un encanterio y las tempestades. Entonces España no puede conquistar Inglaterra, darle su merecido, porque entre otros el corsario Francis Drake había destrozado un montón de flotas y robado un montón de tesoros. Entonces, bueno, vemos cómo se recluyó en su última época Felipe II con ese tríptico del Bosco, y un poco asustado del mago John Dee, que presuntamente pues también hacía sus cosas a distancia. Sí, John Dee era un erudito, matemático, astrólogo, ocultista, navegante, y obviamente pues le buscaba todo esto de la alquimia y la filosofía hermética. Y recuerden, era un gran navegante, ahora lo vamos a acabar de ver. Sí. Pero además de todo esto, le encantaba la magia, la astrología, y se comunicaba con los ángeles. Por eso al final se lo acabaron cargando, porque de alguna forma estaba entrando en una mística que tampoco comprendían muchos. Se comunicaba con los ángeles. ¿Qué nos dirían a nosotros a día de hoy, o cualquiera que diga que se comunica con algo más allá de lo material? Además se conocían, ¿no?, estos personajes, porque está el famoso piedra que le regala Felipe II a John Dee, que viene de México directamente. El regalo de Felipe II a John Dee, el espejo de obsidiana, que se encontraba en México originariamente. Y bueno, ahí entabló una relación donde uno también le hacía el horóscopo al otro, es decir, lo conocía muy bien, y sobre todo si lo considera la astrología como un arte no solo adivinatorio, sino de conocimiento de la personalidad. Dicen que John Dee... Son del mismo año, ¿eh? Son del mismo año, del 27 los dos. Fíjate. Y dicen que John Dee tenía la firma, o para que saber la otra persona, sobre todo la realeza, que era él, usaba un código. Y ese código, su autógrafo, era el 007. Dicen que James Bond viene de John Dee. No es broma. Joder, así que no, un hombre importantísimo en la historia, con mucho poder, con mucho conocimiento, que estaba a la cabeza, mano derecha de la propia reina de Inglaterra, y que pues en esa época estaba a la par, a contrapoder también de España y de lo que supuso Felipe II. John Dee, el hechicero olvidado, dicen que olvidado, pues vale la pena, ¿no?, tener presente a lo que se dedicaban y en lo que tenían presente, creían o incluso aplicaban. Tenía la famosa torre de John Dee, porque como hemos dicho también era navegante. Esta torre de John Dee, que está en Newport,
allí en Estados Unidos, en Rhode Island, pues es, aparte que está alineada astronómicamente también, lo pueden buscar, van a encontrar. Yo aquí ya se hace tarde, no vamos a poner los vídeos, pero bueno, la historia de la torre de John Dee, que le servía en gran parte a los ingleses para poder cruzar el Atlántico y seguir las corrientes. Incluso hizo mapas él para poder llegar a buen puerto, nunca mejor dicho, a toda esa gesta, ¿no? Porque conocía a Jordi, o sea, las corrientes del Atlántico. Es que la historia de Felipe II es la historia del mar, es la historia de los imperios, del punto de inflexión, donde después de él ya no solo la decadencia de los Austrias, sino también la llegada de los Borbones, después de los Habsburgo aquí en España, donde se oculta toda esta historia de España, hasta las propias, no sé, colegios, no lo hemos estudiado por nosotros mismos, si no nos hubiéramos enterado. Y claro, es la historia de la navegación con Colón. Obviamente se llega por esas corrientes, ¿no?, a América a través de lo que son las Canarias, sí. Pero si volvemos para volver, hay unas corrientes, sí, justamente al lado de Nueva York, ahí en Rhode Island, sí, donde está esa torre que hemos visto de John Dee, y es la que conocía perfectamente Francis Drake, y después de destrozar los barcos, pues se volvía por allá. Siempre llegaba directamente antes a Inglaterra. Siempre llegaba antes, nunca lo cogían porque conocía perfectamente, claro, las corrientes, porque lo tenía muy estudiado. Recuerden que al final las colonias virginias justamente es por los primeros asentamientos que hay del imperio inglés en ese lugar. Entonces, le pusieron ese nombre porque era virgen. Tenían mucho mayor conocimiento con esas 13 colonias de los lugares que los españoles, que no, a lo mejor no habían estado en esas costas del norte de América. Exacto. Y este tema tiene que ver con la mudanza de Venecia a Holanda y de Holanda a Inglaterra, porque claro, al estar estas nuevas colonias, Venecia se les quedaba muy encerrado, ¿verdad? Entonces necesitaban mover aquello a algún sitio como la península, que yo creo que fue un poco lo que intentó hacer Felipe, o en este caso que acabó en Inglaterra, porque necesitaban aprovechar esas corrientes, porque ya Venecia se les quedaba un poco a contramano de todo el tema de lo que iba a pasar en relación con las Américas o con las colonias, como la colonia de Virginia, la Compañía de Virginia, que al final es el país de Estados Unidos, ¿no? Claro. Así que, pues no sé, chicos, si queréis añadir alguna cosita más, pero esto ha sido un poquito la presentación que teníamos de El Escorial, de San Lorenzo del Escorial, un poquito del contexto histórico, y no solo históricos, como ya han visto, ¿no?, sino de conocimiento y de todos los personajes que hubieron, que estaban implicados, de toda la sabiduría y de por qué ubicaron en ese lugar concreto, con ese nombre, y lo que se buscaba un poquito, que era pues lo de siempre, unir el macrocosmos con el microcosmos y dejar ahí un legado para todo aquel que supiera ver con sus ojos lo que habían dedicado tanto tiempo de su vida. Pues a mí me ha gustado muchísimo porque hemos conocido una parte de la historia de España que tiene que ver con España, tan españoles que nos queremos y a veces no sabemos nada de nuestros orígenes. No, particularmente también, bueno, yo creo que mayormente porque se ha ocultado o porque no ha interesado contarla. Es que esto no interesa porque esto va a lo interno de cada uno, Julio. Primero en todo caso, la imagen iconoclasta de la iglesia y no más. Claro. Va a un pasado que desconocemos porque, claro, al final se ha impuesto el inglés en todo el mundo. Los Borbones, cuando llegaron aquí, querían pisar y enterrar todo lo que era de los otros monarcas, y esto es de los otros monarcas. Y luego está la parte espiritual, mística, de conocimiento que viene desde Egipto, pasando por un montón de religiones y culturas donde se puede hacer un sincretismo y siempre puedes destilar conocimiento común. Entonces, claro, el mirarte para adentro, siempre decimos lo mismo. Primero pusieron a Dios fuera y después anularon a Dios. Entonces vivimos en un materialismo absoluto que está muy alejado, que no nos vamos a casar con Felipe II, que haría sus cosas, pero al menos intentó hacer ese sincretismo, ese crisol nuevo, donde entendía la unión de los cielos con la tierra. Y nosotros mismos formamos parte de eso. Pues Lucas, si quieres apuntar brevemente alguna cosa más antes de marcharnos. Nada, yo agradecido de participar aquí con los hermanos Barea y contigo. Gracias. Muy agradecido también de la labor que hacéis, tanto de difusión de lo que está pasando con las tierras expropiadas, con los paneles solares, con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando con el agua, con las mentiras que vienen de los Estados Unidos, de todo el transhumanismo, y la verdad que muy agradecido y por este trabajo que hacéis y contento de haber participado aquí a charlar un poco de esta historia que es muy interesante, muy interesante. El placer ha sido mío, nuestro, en cualquier caso. Gracias, Lucas, te mando un beso muy fuerte y pronto nos vemos. Gracias, Lucas, cariño, nos vemos prontito. Cuídate mucho. Bien, pues 9 de la noche, 18 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, en el paraíso, como siempre digo,
creo que ya lo tenemos todo ya visto para sentencia. Muy interesante. Felicidades, chavales. No, y gracias a Lucas, que nos ha ayudado también Muy bien, ¿eh? a armar todo esto. Pero sobre todo la unión de ciencia y mística, que no vamos a ningún lado si nos creemos superiores a la propia naturaleza, si nos creemos que no estamos unidos de alguna forma, de alguna muchísima forma, a todo este compendio que le llamamos mundo. Entonces, el aislarnos y el no querer profundizar en esas cosas simplemente nos lleva hacia la orientación que hoy en día podemos ver, donde la ciencia se cree superior, y en esos juegos transhumanistas que vamos a ver de aquí 2 días está, a mi entender, esa actualización, porque dejamos de comprendernos. Es tremendo ver cómo está todo relacionado, ¿no? Al final, y las cosas llevan un nombre por algo, tienen una historia por algo. Y nos hemos dejado mucha parte de la presentación, porque ahí viene la leyenda negra con... Es que es eso, echaba de menos todo lo de Holanda. Sí. Claro, aquí nace con Felipe II, con su hijo que presuntamente mata o deja morir, y porque su hijo estaba con los de Holanda, con los de Flandes, generando la revolución de los Orange-Nassau, que después saltan a Inglaterra. Entonces, hablarme de la leyenda negra, porque yo vengo de la derecha y a mí se me ha contado una cosa y quiero conocer esta cosa. Bueno, un poquito la vamos destilando. Aquí hemos hablado de historia muchas veces, que tampoco era tanto como nos La contaron. leyenda negra básicamente es que los españoles hicieron el mal por el mundo. Y eso es el relato que se te han vendido. Inglaterra salvó, con todas las independencias, que Inglaterra al final está la masonería infiltrados en todos lados, y salvó a todos los pueblos con las independencias. Luego han acabado siendo más esclavos que lo que eran entonces. Claro, pero recuerden que España no tenía esclavos, supuestamente, porque no eran colonias, eran territorios de ultramar. Entonces toda esta Allí leyenda y en Filipinas, que se ha desarrollado, esta leyenda a través de la imprenta es en Anvers y en Alemania. Venecia también. Entonces tienes ahí todo el poder protestante que se generó a través de Venecia, saltando a Inglaterra, para eliminar de alguna forma toda la historia que se venía desarrollando para lo bueno y para lo malo. Pero que lo de la imprenta lo sé en Alemania, Hindelberg, ¿no? Sí. Todo esto que hemos visto hoy de Enrique VIII, pues fue la separación de la Iglesia Católica, y por eso crearon ellos su propia iglesia, para que se pudiera divorciar. Y fue también una manera del protestantismo de interpretar la propia Biblia, y por eso se empezaron a crear nuevas Biblias. La Biblia de la que decías tú, la de James, ¿no? El San James, la Biblia del otro. Gutenberg, perdón. Gutenberg fue el que la creó, pero el lugar me suena el que has dicho tú. Entonces, claro, fue muy importante este suceso y esta época con todo lo que nos ha llegado a nosotros, claro. Y por eso fue también la decadencia del gran imperio de los Austria. Ya luego vinieron los otros y ya no es que se perdiera todo, es que se expropió todo a los días de hoy, que ha quedado todo reducido a la mínima expresión de la península. Y luego sumaron a todo esto, obviamente, las reducciones de lo que se generó con los indios ahí en América. Entonces, claro, toda esta leyenda negra, sobre todo a través de San Cristóbal de las Casas, que nosotros hemos estado allí en México, justamente en ese pueblo que tiene su nombre, en Chiapas. Pero claro, todo eso se vendió desde todas estas imprentas protestantes, como que los malos malísimos a España había matado a doquier. Y luego vino Hollywood y ya ni te cuento. Bueno, pues con la imprenta nace la leyenda negra, porque justamente era el otro bloque el que tenía el control. Lo que pasa es que tampoco te puedes casar con la leyenda rosa que te quieren hacer vender otros. Sí, claro. Porque en la historia hay muchas cosas que se nos escapan. Entre otras, decía Felipe II, yo no tengo que ir a perseguir a Francis Drake cuando me roba las cosas, mis tesoros, a Inglaterra, porque me voy a los Cardona y se los cojo. Entonces aquí hay una historia también intrínseca que no se nos ha contado, que uno tiene que ir explorando, investigadores que hacen también... Porque el poder estaba en el Mediterráneo, y es normal que estuviera en el Mediterráneo, porque es donde estaba todo el comercio, y si estaba el comercio estaba el dinero y estaba el poder. Entonces todo lo que era la zona del Mediterráneo... Y se cambiaron todos los apellidos, cuando se van sobre todo la nobleza que se crean en Inglaterra de la nada, esos apellidos son transformaciones de lo que había por acá. Entonces, bueno, hay mucha cosa que nunca sabremos, nunca se va a poder, la institución además académica oficial, de acuerdo, pero hay que rebuscar opciones al menos. Sí. Está bien, está bien. De hecho, estaba esa famosa frase, perdona, que era la de inventa una historia, que la historia se convierta en leyenda, y entonces imprime la leyenda. Sí, y eso, porque eso es lo que queda. Sí, como hacen los medios, repite una mentira hasta convertirla en verdad. Exacto. Bueno, Julio, que un placer. Bueno, pues... seguir aquí investigando, compartiendo, profundizando. Vamos a empezar el programa. Venga. De verdad, muchas gracias por el espacio y por la energía también. Y sin duda. Un abrazo a todos. A y cojan, como siempre, lo que les sirva. Lo que no, pues déjenlo, no le hagan ni caso. Pero bueno, que de corazón se hace y se comparte. Sin duda. Gracias, David. Buen fin de semana, Jordi. Pues nada, espero que les haya gustado el programa y sobre todo vamos a hacerle caso a esos sabios como Ramón Llull, por ejemplo, ¿no? Que nos lo han vendido
como que mira qué gran literato, bueno, Sí. pero también decía otras cosas, ¿no? Es como Newton, mira, fíjate lo que hizo, bueno, pues también decía otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al menos conocer no solo la parte que nos ha perdurado en el tiempo, sino obviamente el resto de investigaciones de todos estos mitos, personajes, seres que al final forman parte también de nuestra historia. Total. Un abrazo enorme y que tengan un buen puente largo. Señoras y señores, gracias a todos ustedes, gracias obviamente a los compañeros. Nuestro recuerdo a Martín y a Iru, que están de una fiesta de cumpleaños. De Analema. Sí. De Patricia, que le enviamos un abrazo enorme. Patricia, una Patricia al abrazo le damos. La dislexia es muy mala. Volvemos el tu lunes. chiste también. Cada día lo haces peor, ¿eh? ¡Ey! Te quiero, Julio. Igual.